Grabemos un video. Y luego la Estatua de la Libertad, como si estuviéramos en Nueva York. Y así. Hola, soy Sebastián y hoy vengo a hablarles del libro Los Juegos del Hambre en llamas y sin saco. Creo que a estas alturas de la vida, creo que ya muchos de ustedes han de saber de qué trata estos libros. Muchos ya habrían visto la película, muchos ya debieron haber leído los libros. Y la verdad yo había querido hacer desde hace bastante un video sobre mi opinión sobre estos libros. Entonces, pues bueno, no voy a centrarme mucho en la historia. De hecho, creo que no voy a hablar de la historia en sí, porque ya tal vez muchos ya sepan de qué trata. No voy a dar detalles sobre la historia de esta trilogía, porque creo que a estas alturas de la vida ya muchos de ustedes han de saber de qué trata. Y si no, pues busquen en Google o alguna otra cosa de qué trata, porque aquí lo que voy a explicar, lo que voy a hablarles en este video es mi opinión sobre estos libros. Así que más que una reseña tal vez sobre lo que me interesó del libro, va a ser mi opinión, aunque siempre ha sido mi opinión, pero esto va a ser sin dar muchos argumentos sobre la trama y así. Entonces es más como un centro de discusión conmigo, con ustedes, porque ahorita estoy solo y no hay nadie con el que esté discutiendo, pero creo que ustedes podrían tal vez compartir mi punto de vista en algunas cosas o no. Así que bueno, empecemos. La historia de cómo llegó este libro a mi vida es un tanto curiosa. Todo empezó creo que en septiembre de 2011, si mal no recuerdo. Creo que fue en septiembre o tal vez en octubre, cuando salió el primer teaser trailer de la película Los Juegos del Hambre o The Hunger Games, que es donde muestra a Katniss, la protagonista, corriendo alrededor del bosque y luego lanza una flecha y cae aquí la flecha en el pin del sinsajo. Y es ahí cuando creo que se muestra The Hunger Games, y creo que en fuego y todo eso, si mal no recuerdo. Y ahí fue cuando me llamó mucho la atención como que el nombre del libro, de la película. Y luego me acuerdo que también que se oía creo que la voz de Gale, que era la voz que decía que eres fuerte, sobrevivirás y todo esto, y me llamó mucho la atención. Entonces busqué ahí en internet y vi que era una saga, era una trilogía, y me llamó mucho la atención el tema que trataba y pues quise leerlo. Lo había pedido por internet, luego me llegó creo que a mediados de septiembre, y tenía este libro, y me llegó y yo de que, interesante, vamos a leer. Lo empecé en la noche, porque me había llegado en la tarde a mi casa, y lo empecé en la noche. A la noche siguiente ya lo había terminado, así que si no hubiera dormido lo hubiera terminado en cuestión de horas. Pero este libro lo terminé creo que en un día, porque hasta me lo llevaba a la escuela y ahí lo estaba leyendo. Y era muy genial porque era uno de estos libros que está creo que en el récord, mi propio récord de los libros que más rápido he leído. Así que me hizo sentir muy bien porque lo había terminado muy rápido. Y es que es un libro que se lee bastante rápido y no está tan largo. Tiene 396 páginas el primer libro. Y es muy rápido porque siempre quieres saber qué pasa, quién muere, quién no. Así que pues sí, la verdad sí te interesa mucho. Cuando terminé este libro no estaba el boom que tuvo, que está todavía, de esta trilogía, y era muy poco conocido. Tal vez, bueno, ya mucha gente tal vez lo habría leído y todo, pero al menos aquí en México, que es donde vivo, no era tal vez tan famoso, no era tan fácil conseguir los libros, porque mucha gente todavía no lo conocía del todo. Y fue que tardé aproximadamente unos 3 meses en conseguir el segundo libro, En Llamas. Y es que algo curioso que había pasado en el libro es que, al menos en mi opinión, es de que el primer libro como que termina en un final, aunque sabes que va a ser abierto, porque yo ya había leído que era una trilogía, ya sabía que iba a haber otros. Entonces creo que era un poco obvio que sacaran un final que no estuviera cerrado y que estuviera abierto para darle paso a las secuelas.
Pero este libro la verdad sentí que si hubiera sido uno solo hubiera quedado perfectamente bien. Eso es una opinión que he tenido y nomás creo que he encontrado a una persona que ha compartido su opinión conmigo, que la verdad este libro hubiera quedado muy bien si hubiera sido un solo libro. Aunque claro, te hubiera dejado con algunas preguntas sin responder que se responden en los otros libros. Pero aún así yo quería seguir leyéndolo porque dije, oye, está muy padre, me gustó, quiero leer el otro. Entonces tardé aproximadamente 3 meses en conseguir En Llamas. Y empecé todo bien, me acuerdo muy bien que estaba en la Costco y lo había visto ahí donde estaba la parte de los libros. Y yo de que, ya está el libro, y sí, pues ya lo compré y todo. Y lo leí en ese mismo momento cuando lo terminé de pagar, lo abrí y todo, y empecé a leerlo. Y la verdad, entre más lo leía, me estaba decepcionando un poco. Al igual que la película, porque ya sacaron la película de En Llamas, hay una parte que creo que sí empieza bien. No se pasa mucho de la línea argumental que pasa en el 1, o sea, no pasa mucho tiempo, pasa relativamente, creo que unas semanas o unos días, no recuerdo bien, pero no pasa mucho. Entonces como que sigues así como que todo de que acaban de sobrevivir de los Juegos del Hambre, Pyrrha y Katniss. Entonces empecé bien, de hecho el libro así de que empecé, lo leí. Y la verdad yo sentí que en este libro hay, no sé si llamarlo relleno o algo, porque ellos Pyrrha y Katniss están en la gira de la victoria alrededor de Panem, pero hay veces que, no sé, me aburría lo que estaban haciendo, o había partes en el libro que se me hacía muy desesperante de leer porque verdaderamente no pasaba nada, sino que era lo que te estaba preparando para lo que iba a pasar más adelante en el libro, que era el vasallaje de los 25, creo, cuando yo ya sabía que iba a pasar eso porque en el libro te lo van contando, pero hubo muchas partes que me detenía leyendo el libro, que perdí el ritmo de la lectura porque como que me estaba dejando llamar la atención, porque a comparación del primero, se me hizo un poco lento, al igual que la película, que de hecho la adaptación al cine fue muy buena, la verdad, pero en el libro me aburrió algunas partes y en la película también, y eso que el director de la segunda película, que no recuerdo su nombre, lo adaptó muy bien y la verdad no le cambiaron creo que casi nada, nomás omitieron una que otras partes y le agregaron algunas que eran muy buenas. Pero fuera de eso, la verdad, hubo unas partes que sí se me hacía muy lenta la trama. Al final de este libro creo que te deja aún más picado que con el primero, porque aquí termina que Gale le dice a Katniss que el Distrito 12 fue bombardeado y que desapareció. Pyrrha es secuestrado por el Capitolio y Katniss escapa a duras y penas de el vasallaje, que es rescatada y sacada porque tienen que iniciar la rebelión contra el Capitolio, y te deja bastante picado. Entonces, al igual como había dicho, no estaba todavía mucho el boom de la película porque lo había leído unos 3 meses después, entonces era enero de 2012 más o menos que leí este libro. Entonces creo que habían pasado unos 4 meses para poder leer Sin Sajo, el desenlace de la saga. No lo había visto, de hecho era algo curioso porque cuando quise leer este libro, cuando era septiembre de 2011, octubre de 2011, en la librería donde quise ver si estaba el tercero, que es algo que me súper enoja, me choca, que pongan en una librería el último libro o el segundo libro de alguna saga o algo y no está el primero. No sé si les ha pasado que van a querer empezar una saga y está el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, pero no el uno. Entonces se me hace súper desesperante y nomás vi el tercero, pero cuando ya quise leerlo no estaba en la librería, entonces tuve que esperarme todo un rato para poder leerlo. Fue que ya pasó el tiempo y por fin había conseguido Sin Sajo, el desenlace donde ya todo se terminaba, y pues sí, lo había leído y empezó bien, debo admitirlo, empezó bien.
Me gustó mucho el cambio que tuvo Pira, que ya no era el chico enamorado, por así decirlo, de Katniss, porque le habían borrado la memoria a los de Capitolio, y Katniss era algo que sí no me gustó de Katniss, algo que se me hizo que estúpidas estás. Que todos los otros 2 libros te tiraba la onda y tú lo mandabas al diablo por Gale y no sé qué más, pero ya nomás pierdes las memorias y ya, Pira y esto y... No, eso sí se me hizo muy malo, que ya después de que pasan por un chorro de cosas, ya es hasta que le borran la memoria que ya le interesa, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Susan Collins y los demás autores de esta generación juegan con nuestros sentimientos, así que pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Como dije, el libro pasa, no pasa mucho desde que terminó el segundo en la línea argumental. Es de que empieza con Katniss caminando por el distrito 12 en ceniza. Y es donde empiezan ya las batallas contra el Capitolio y todo. Y mueren algunos personajes como Finnick, Prim, ¿quién más? Ya muere Snow, que el presidente Snow. Pues murieron muchos personajes. Hay algunos personajes como Finnick, por ejemplo, que aparecen como a la mitad, o casi menos como a la mitad del segundo libro. Y tal vez no me dolió tanto su muerte porque no alcancé mucho a encariñarme con ellos. No es, por ejemplo, que si hubiera muerto tal vez Gale o algo, ahí tal vez sí hubiera sentido un poco más su muerte, porque él estuvo desde el primero y fue como que uno de los mejores amigos de Katniss, y hasta tal vez hasta cierto punto su interés amoroso. Y pues algo que pudo haber pasado es de que le hubieran podido tal vez meter un poco más de historia o algo, porque en el libro se muestran muchas ya las batallas, la rebelión que empieza contra el Capitolio, y al final pues que resulta que cuando ya va a matar Katniss a Snow y dar justicia por todas las atrocidades que ha cometido, pues que al final Katniss no lo mata realmente ella, sino de hecho no lo mata ella, pero es algo que tal vez me llegué a imaginar un poco que pasaba, que se me hacía muy raro que la protagonista, la heroína, el ejemplo a seguir, matar a sangre fría al pues villano o algo. Entonces, porque no estamos, creo que, muy acostumbrados a que el héroe se le salga a los sanguinarios, la parte sanguinaria y lo mate. Bueno, cuando termina este libro, Pira no recupera su memoria en sí, sino que va regresándole la memoria. Y algo que yo sentí que en este libro y en estos 2 libros no volvemos a ver a Pira. No volvemos a ver al Pira que conocimos en estos 2 libros a este. Porque como le borraron la memoria, yo al menos en todo este libro sabía que era Pira y todo, pero no lo sentía como el Pira de este. Porque le habían borrado la memoria, se comportaba de una manera diferente, sus recuerdos dijeron que poco a poco iban a regresar. Entonces fue en este libro que yo ya había sentido que dije, hasta aquí llegó el chico, porque no era lo mismo. Y la última vez que lo vi, me acuerdo en la película que lo estaba viendo, dije, estaba en el cine y le dije a un amigo, y esa es la última vez que lo vemos normalito. Y pues sí, tiene un epílogo el libro que termina que los Juegos del Hambre ya no existen, Pira y Katniss tienen hijos, y pues que ella teme a veces en las noches que tiene recuerdos de pesadillas de los Juegos del Hambre y todo, las cosas por las que pasaron, y pues que todo regresó a la normalidad, por así decirlo. Y así es como termina esta trilogía de los Juegos del Hambre. Pero bueno, hubo unas cuantas preguntas que creo que nunca me dieron la respuesta o algo, cosas incoherentes. Como por ejemplo, siempre me pregunté qué había fuera de Panem, porque nos están mostrando un futuro posapocalíptico. Entonces, he visto varias fotos en Tumblr, Instagram, Facebook y un chorro de cosas que muestran que Panem es gran parte de México, Estados Unidos y hasta creo que un poco de Canadá, pero no es Estados Unidos convencional que es como ahorita, sino que ya se sale de las fronteras. Entonces, la verdad siempre me pregunté qué había fuera de Panem, y eso es algo que, si no me equivoco,
nunca explicaron. Y aparte, creo que no le daban mucha profundidad a los personajes, como por ejemplo el caso de Finnick, que aparece a la mitad del segundo libro y luego muere en el tercero, y luego que se va a casar, que tiene un hijo, y por ejemplo en un epílogo que te muestra todo lo que pasó después del final y en un futuro, lo que pasó con los sobrevivientes y todo. Por ejemplo, no te explican qué pasó con Gale, no te explican el hijo de Finnick, no te explican, como dije, lo de Panem. Yo pienso que el fandom de los Juegos del Hambre, no sé cómo explicarlo, es muy... no sobrevalorado, no voy a decir eso, porque cada quien tiene sus fandoms. Yo que soy súper fanático de Harry Potter, tal vez a la gente no le gusta o dice que es muy sobrevalorado o algo, pero estos libros la verdad tuvieron en su momento, sí me gustaron bastante, pero como que entre más se van haciendo famosos o entre más va teniendo relevancia un libro, no sé, me siento más así de que... Y hay, por ejemplo, gente que son tal vez los únicos libros completos que han leído en su vida, los libros que se pueden llamar que son libros, no cositas así chiquitas que leen libritos de la primaria con dibujos y todo, y que dicen, no, que esto, los Juegos del Hambre, que todo esto, que está bien padre y la mejor saga de todos, y... no más no, eso no soporto, que tal vez es algo mainstream, pero... no lo sé. Y yo cuando los leí, pues es cuando estaba cobrando relevancia y es cuando apenas está empezando el boom. Y sé que mucha gente los habría leído antes que yo y por eso no digo a veces que, oh, y lo leí antes que todos. Porque sé que siempre va a haber alguien que los haya leído antes y que por eso se empezó a hacer famoso y cobró relevancia. ¿Qué más? Los libros, el libro, la primera película... como había dicho, como había dicho hace un rato, termina como que con un final cerrado que la verdad, si hubiera terminado en un solo libro, si esto hubiera sido un solo libro, digo, ok, perfecto, me dejó con algunas preguntas sin respuesta, pero tal vez para que tú te las formules solo y queda bastante bien. Y en la película se muestra claramente cómo le dejan el final abierto, porque obviamente las distribuidoras ahí en Hollywood y todo, pues quieren hacer toda la cosa como pasó con Harry Potter, de que empezaron a hacer las películas y ganaban mucho dinero. Y en la película no fue la excepción, que cuando terminó la película fue un final diferente al libro. Bueno, no tan diferente, pero te abre más... te muestro un poquito más de lo que pasa, porque en el libro termina, si mal no recuerdo, cuando están apenas regresando, no me acuerdo si están en el tren, cuando ya van de regreso al Distrito 12, y en la película termina ya cuando están en el Distrito 12 y saludan a todos de que, ganaron y todo, y pues sí, y fue pues un final demasiado abierto para ya hacer la segunda parte. Y en la segunda parte pues también fue idéntico, el final fue idéntico, no le cambiaron nada. Eso fue algo que me gustó mucho, que no le cambiaron nada, fue así. Y algo que ahora sí, eso sí me molesta bastante, que el tercer libro, la adaptación cinematográfica, va a ser dividida en dos. Y eso es algo que me molesta bastante. Y bueno, otra vez, no quiero pretenderlo ofender a nadie, pero desde que empezó con Harry Potter, que el último libro lo dividieron en dos, la película lo dividieron en dos partes, y lo mismo con Crepúsculo, y ahora con esto. Y bueno, que dicen que no todo va a caber en 2 horas y media y esto. Por favor, El Señor de los Anillos duraba 3 horas y le ponían todo lo que se podía, y eso que sin contar la versión extendida. Pero la última película, que dura como 3 horas y cacho, y la estrenaron en el cine, hasta fue en su momento la tercera película con mayor recaudación de todos los tiempos. Y nomás fueron 3 de la trilogía, ahora salí diciendo del Señor de los Anillos, que por más que durara, nunca la dividieron. Y ahora con lo que están haciendo con Harry Potter dije, ok, cuando supe que le iban a dividir en 2 partes la película, dije, bueno, tengo el sentimiento de Harry Potter para más tiempo.
y que decían que no iba a caber todo, lo del libro, que la adaptación y todo esto, pero no, obviamente es por sacar más dinero, porque en vez de gastar un boleto de cine por una película, vas a gastarlo por dos películas, que a fin de cuentas sigue siendo la misma. Y con Crepúsculo ahí sí dije, no manches, en serio, no manches. Y luego con esto. Eso sí fue algo que me decepcionó bastante, aunque obviamente voy a ir a ver la película, pero no me agrada la idea de dividir la película en dos partes. Y luego la verdad el libro no está siquiera tan gordo como para dividirlo en dos partes. Tiene 422 páginas. Y perfectamente podría entrar en una película de hasta, no sé, 2 horas 40, a lo mucho 3 horas tal vez. Pero podría perfectamente entrar en una sola película esto. Pero no, nos tienen que sacar más dinero a nosotros y pues fomentar el salario de los directores de cine de Hollywood y todo. Así que, bueno, creo que sin más que decir, esto fue mi opinión sobre la trilogía de los Juegos del Hambre. Espero que les haya gustado el video y bueno, gracias por ver. Soy Sebastián, aquí me despido. Adiós. ¡Fua!